La primera mentira no fue que los dioses bajaron del cielo. La primera mentira fue más simple, más útil y más duradera, que siempre habían mandado. Lo sé porque la vi escrita en barro húmedo, bajo una lámpara de aceite que olía a lana quemada y betún, en la hora en que los patios de Nippur enmudecen y hasta los perros callejeros dejan de discutir con la noche. Yo ya era viejo cuando ese lote llegó a mis manos. Había copiado contratos de cebada, adopciones, deudas, divorcios, litigios por canales, listas de raciones para obreros que nunca vería. Mi oficio no era entender el mundo, era volverlo legible para otros hombres. Aún así, aquella noche entendí algo que hubiera sido más prudente no entender. El paquete vino desde el sur, con arcilla reseca todavía pegada al tejido que lo envolvía. No era un envío oficial del templo, ni un archivo de palacio, ni una remesa ordinaria de cuentas. Lo trajo un barquero sin insignia, con la cabeza cubierta y la voz vacía de curiosidad. Dijo solo mi nombre, dejó el peso sobre la estera y esperó la marca de recepción como si entregara un cadáver que no le pertenecía. El sello estaba roto. Eso fue lo primero que me inquietó. Lo segundo fue el olor. No era solo barro cocido. Había sal vieja, madera húmeda, junco aplastado, un olor de depósitos cerrados demasiado tiempo, un olor del fondo de una ciudad que había aprendido a sobrevivir más por sus reservas que por sus plegarias. En la tablilla exterior, escrita por una mano apretada y disciplinada, había una nota breve: copiar sin anunciar, ordenar por antigüedad, no mezclar con himnos. No mezclar con himnos. Repetí la frase en voz baja y me avergoncé del temblor que escuché en mí mismo, porque un himno puede exagerar, puede adornar, puede mentir con solemnidad, pero una cuenta no suele molestarse en mentir más de lo necesario. Dentro había 12 tablillas medianas, 2 fragmentos y una lista de procedencia donde se mencionaba un nombre que hacía bajar la voz incluso a los sacerdotes que fingían no temer nada: Eridu, la ciudad antigua, el lugar del agua profunda, la casa que, según los viejos relatos, había sido elegida antes de que las demás ciudades aprendieran siquiera a levantar muros rectos. Muchos escribas copiábamos su nombre con respeto automático, como si el respeto pudiera heredarse igual que un sello o una deuda. Pocos preguntaban por qué. Yo tampoco había preguntado, hasta esa noche. Limpié la primera tablilla con un paño seco, acerqué la lámpara y empecé a leer. No era un mito en la forma que yo esperaba. No había invocación, no había genealogía sagrada, no había música verbal para ablandar el juicio. Había columnas, marcas, totales, repartos, cantidades de grano, aceite, lana, cobre trabajado, y al margen, repetido como si fuera un título o una advertencia, un término que después otros siglos convertirían en reverencia: Anunnaki. No aparecían como relámpago, no aparecían como misterio, aparecían como propietarios. Entonces comprendí el verdadero motivo de la orden. No querían que aquellas tablillas se leyeran junto a los himnos porque, una vez colocadas una al lado de la otra, cualquiera con ojos advertiría la grieta. En los cantos, los dioses creaban el orden. En los registros, lo administraban. En los cantos, otorgaban abundancia. En los registros, la retenían primero. En los cantos habían hecho a los hombres. En aquellas cuentas antiguas, en cambio, los hombres todavía no eran hombres. Eran bocas, espaldas, manos asignadas a una tarea. Seguí leyendo hasta que el aceite de la lámpara empezó a agotarse y la sombra de mi propia cabeza cubrió la mitad de la tablilla. Fue ahí donde encontré la línea que cambió el sentido de todo. La primera línea no hablaba de dioses, hablaba de contabilidad. Hay palabras que nacen para explicar el mundo y hay otras que nacen para repartirlo. En las semanas que siguieron a la llegada del lote sellado, dormí poco y copié mucho. Durante el día cumplía con mi oficio visible: cuentas del templo, recibos de lana, cebada entregada a los barqueros, nombres de viudas reclamando parcelas demasiado pequeñas para la ambición de sus cuñados. Por la noche, cuando el patio se vaciaba y los aprendices dejaban de raspar tablillas defectuosas, apartaba la lámpara más estable, cerraba la puerta interior y volvía al paquete de Eridu como si abriera una herida que se negara a cicatrizar. La segunda tablilla parecía menos peligrosa que la primera. No hablaba de grano, no hablaba de trabajo, no hablaba siquiera de los Anunnaki con la desnudez contable del registro anterior. Hablaba del tiempo, pero no del tiempo de las estaciones, ni de la luna, ni del ciclo del agua, subiendo por los canales y retirándose después de dejar costras blancas en la tierra. Hablaba del tiempo de una forma que me hizo comprender por qué tantos hombres prefieren los himnos a los archivos. Los himnos endulzan, los archivos clasifican. En esa tablilla la historia entera estaba cortada en dos: antes del diluvio, después del diluvio. La división aparecía escrita con mano firme, sin temblor, como quien no propone una interpretación sino una frontera. Yo había leído esa fórmula antes en copias tardías,
incrustada entre genealogías reales y listas de ciudades sagradas. Era una frase gastada por la repetición, domesticada por siglos de uso. Casi nadie la pensaba ya. Se la aceptaba igual que se acepta que el sol saldrá o que un acreedor siempre recordará mejor la deuda que el deudor. Pero en la tablilla de Eridu aquella fórmula no estaba adornada. No parecía mito, parecía inventario. Eso fue lo inquietante. Las eras no se diferenciaban por el favor de los dioses, ni por la grandeza de los reyes, ni por la piedad de los hombres. Se diferenciaban por otra cosa, por la forma en que el poder era contado. Antes del diluvio, las columnas eran breves, secas, casi brutales, nombres de ciudades, cantidades de tierra útil, número de trabajadores, obras hidráulicas, depósitos, cargas, guardias, sellos, todo reunido bajo administraciones que parecían más antiguas que cualquier dinastía cuyo nombre yo hubiera copiado en los rituales del Año Nuevo. No había espacio para la compasión en aquellas marcas, tampoco para la poesía. Uno sentía, al recorrerlas con el cálamo, que el mundo entero había sido reducido a una pregunta única: ¿qué puede producirse? ¿Cuánto? ¿Y para quién? Después del diluvio, en cambio, aparecía algo nuevo, no menos control, no menos cálculo, pero sí una nueva delicadeza en el engaño. Allí comenzaban a multiplicarse los títulos, los parentescos sagrados, los gestos ceremoniales, las fórmulas que enlazaban el mandato humano con una aprobación celeste, como si la catástrofe no hubiera destruido el sistema, sino obligado a vestirlo mejor, como si, tras una ruptura demasiado visible, hubiera sido necesario cubrir la maquinaria con música, incienso y genealogías. Comprendí entonces que el diluvio en aquellas tablillas no era solo una inundación, era una reforma, una grieta tan grande que permitía reorganizar la obediencia. Me incliné sobre la arcilla hasta que casi toqué su superficie con la frente. Había una nota lateral, medio borrada, escrita por una mano distinta, más rápida, más personal. No pertenecía al escriba oficial. Era la clase de anotación que un hombre deja cuando sospecha que el texto principal no bastará para decir la verdad. Decía: después del agua, los nombres se volvieron más altos para ocultar las manos. Leí esa línea 3 veces, tal vez 4, porque de pronto todo encajó con una claridad ofensiva. Antes del diluvio, quienes mandaban no necesitaban parecer santos, bastaba con que fueran indispensables. Controlaban compuertas, reservas, rutas, talleres, canales. No precisaban convencer a nadie de que descendían del cielo, les bastaba con decidir quién comía y quién esperaba. Pero después de una catástrofe, desbordamiento, ruina de diques, salinización, hambre, desplazamientos, cadáveres arrastrados por agua turbia, la obediencia bruta ya no alcanzaba. Los sobrevivientes no solo necesitaban raciones, necesitaban sentido, y el sentido, cuando se administra bien, produce una sumisión más duradera que el miedo. Allí, en el barro reseco, estaba la verdadera mutación. No habían cambiado los amos, había cambiado su vestuario. Por eso los Anunnaki empezaban a aparecer cada vez menos como dueños visibles y cada vez más como instancia remota, elevada, necesaria. No dejaban de ordenar, se volvían más difíciles de señalar. Pasaban de la sala de depósitos al himno, del almacén al origen del mundo, del cálculo al cielo. Y el cielo, una vez incorporado al lenguaje del mando, permite casi cualquier cosa. Recuerdo que esa noche salí un momento al patio para respirar. El aire estaba frío y olía a barro seco. En algún lugar lejano, un asno pateó una puerta de madera. Los canales reflejaban una línea estrecha de luna, y por un instante pensé en todos los hombres que habían mirado esa misma luz, creyendo que lo alto era limpio porque estaba lejos. Sentí un cansancio viejo, un cansancio que no venía del cuerpo, sino de la sospecha de haber llegado demasiado tarde a una verdad que otros ya habían enterrado con método. Cuando regresé a la mesa, seguí con la tercera sección de la tablilla. Allí se enumeraban ciudades, no como lugares santos, como nodos: Eridu, Bat Tibira, Larak, Sipar, Shurupak. Cada una aparecía asociada a funciones, excedentes, rutas y cargas, como si la realeza antigua no hubiera sido una corona, sino una red. Y entonces encontré la frase que, en labios de un sacerdote, habría sonado gloriosa, pero que en arcilla administrativa sonaba distinta, casi obscena. La realeza descendió. Tuve que dejar el cálamo, porque yo conocía esa expresión. Todos la conocíamos. Había sido repetida durante siglos como prueba de legitimidad. La realeza descendió del cielo. Así se enseñaba a los aprendices. Así se decoraban los comienzos. Así se justificaba que unos mandaran y otros obedecieran. Pero allí, en esa tablilla vieja y sin música, la frase estaba colocada entre traslados, asignaciones y establecimientos. Su vecindad la desnudaba. No parecía una revelación, parecía una transferencia. Volví a leer toda la línea. No había error, no había solemnidad, no decía que un dios hubiera bajado a coronar a un hombre tembloroso en una montaña sagrada. Lo que sugería era más frío, que la realeza podía bajarse, instalarse,
moverse de un sitio a otro, igual que se mueve un archivo, un sello, una casa de cuentas o una brigada de obreros expertos en contener agua. Descender no era un verbo de milagro, era un verbo de administración. Sentí algo que me avergonzó reconocer. Miedo, no miedo a los dioses, miedo a los escribas, porque si eso era cierto, entonces durante generaciones hombres como yo habíamos ayudado a convertir un traslado de poder en una verdad sagrada. Habíamos pulido la frase, repetido la fórmula, endurecido la ilusión hasta volverla más real que el barro mismo. Los sacerdotes alzaban la voz frente a la multitud. Sí, los reyes desfilaban con armas y carros. Sí, pero éramos nosotros, los de dedos manchados y vista cansada, quienes dábamos al engaño una espalda de arcilla para cruzar los siglos. Miré mis manos. Pensé en cuántas veces había copiado sin preguntar. Pensé en cuántas veces la obediencia se parece demasiado al oficio. En la parte inferior de la tablilla había otra nota pequeña, tan comprimida que casi parecía una grieta natural. La acerqué a la lámpara hasta que el aceite vibró y amenazó con apagarse. Decía solo esto: no cayó del cielo, fue traída. Esa fue la línea exacta en que comprendí que el expediente no contaba el origen de los dioses. Contaba el traslado de un sistema, y supe, con una certeza que me heló el pecho, que la siguiente tablilla no hablaría del firmamento, hablaría de Eridu. Al tercer día de copiar, mis ojos ya no veían líneas, veían hábitos, porque en un archivo la verdad rara vez grita. La verdad se repite, y en el lote de Eridu había una repetición que no encajaba con el idioma de los himnos, una obsesión por lo técnico, por lo medible, por lo que se puede sellar, almacenar, trasladar, volver a contar cuando el mundo se rompe. La tercera tablilla no era un canto, ni una lista de reyes, ni una genealogía sagrada. Era algo peor para quienes dependen de la fe. Era una descripción de edificio, una casa, así la llamaba, con patios, cámaras, depósitos, umbrales, canales internos, y un nombre que parecía una confesión disfrazada de costumbre, Apsu. Yo había escrito Apsu cientos de veces sin pensarlo. Casa del Apsu, decían los maestros, la casa del agua profunda, del acuífero dulce, del fondo que sostiene la vida. Eso era aceptable, eso era bello, eso era seguro. Pero en los márgenes de esta tablilla antigua había una glosa que me mordió la lengua, como si el barro se hubiera permitido una insolencia. Casa construida lejos de casa. Video. Leí la frase y sentí, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a vergüenza por mi propia obediencia, porque esa traducción no era milagrosa, no venía del cielo. Venía de algo más humano y más inquietante, nostalgia. ¿Quién fundaría la primera ciudad sagrada y al mismo tiempo la llamaría como si estuviera copiando otra? ¿Quién bautiza su centro del mundo con un nombre que suena a exilio? Video me quedé mirando la superficie de la arcilla hasta que la luz de la lámpara se volvió una mancha. El betún del cálamo olía fuerte. Afuera, el canal que bordeaba la escuela de escribas arrastraba hojas secas. El agua golpeaba suavemente contra los juncos y parecía estar repasando una lección que los hombres olvidan siempre. El río no es un dios, es un poder, y el poder, cuando no se puede detener, se administra. En la tablilla, Eridu aparecía descrita no como una ciudad de leyenda, sino como un punto de arranque, una ciudad levantada sobre algo anterior. Eso también lo conocía. Los textos viejos hablan de antes y después, de que algo se rompe y luego se vuelve a construir. Pero aquí el antes no era un paraíso, era un sistema más crudo, y el después no era salvación, era una reorganización más elegante. La casa de Eridu, el Apsu, estaba dibujada con una precisión que yo asociaba a almacenes y talleres, no a templos. Los pasillos tenían medidas, las cámaras estaban enumeradas, había rutas de movimiento, puntos donde se debía girar, lugares donde el suelo se reforzaba. Una nota indicaba dónde la humedad atacaba la base de los muros y dónde era necesario renovar el betún en la temporada de crecida. Y entonces vi algo que me hizo sonreír sin alegría. La cámara central, la que un himno llamaría santuario, estaba marcada con el mismo signo que se usa en Nippur para señalar un depósito restringido, acceso limitado, custodia, control de sello, una cámara no abierta para el contacto con lo divino, una cámara cerrada para proteger inventario. En el margen inferior, otra mano, otra época, había añadido una frase breve, como quien deja una advertencia para el futuro y no se atreve a escribirla demasiado grande. Lo que allí se guarda no debe mezclarse con voces, himnos, multitud. No era una prohibición religiosa, era un protocolo. Me descubrí pensando, contra mi voluntad, en esos hombres que se hacen llamar dioses, no como figuras con rayos en las manos, sino como lo que el archivo los mostraba, una casta que entiende el hambre, que entiende el miedo, que entiende que nada gobierna tanto como el acceso al agua y al calendario, y que si quieres mandar durante siglos, necesitas dos cosas: depósitos, canales, listas, sellos, una historia que convierta esos depósitos en misterio. La tablilla hablaba de sacerdotes de Eridu como guardianes. No decía poetas,
No decía visionarios, decía guardianes, como guardias de grano, como guardias de cobre, y allí, casi sin querer, la mente me hizo un puente. Si un templo es una fachada perfecta para preservar un archivo, entonces la santidad es una forma superior de cerradura. Entendí por qué me lo habían mandado sin anunciar. En Nippur, cualquiera puede ver un almacén y sentir envidia, pero pocos ven un templo y se atreven a pensar en robo. Seguí copiando y el texto me dio otro detalle que me dejó la boca seca. El Apsu no era solo casa, era arca. No una arca mística, sino una biblioteca de técnicas y memoria, preservada para atravesar épocas de inestabilidad. Video, esa palabra, arca, es peligrosa porque hace creer al oyente que todo es simbólico, pero para un escriba, arca significa algo literal, un contenedor diseñado para que el contenido sobreviva, y el barro sobrevive, la arcilla cocida sobrevive, los sellos sobreviven, las listas sobreviven incluso cuando los nombres cambian. Esa fue la sensación exacta que me produjo Eridu al final de la tablilla. No una ciudad antigua, sino una ciudad construida con la intención de ser recordada, un mecanismo de continuidad, un lugar donde el poder podía esconder su rostro detrás de una tradición tan vieja que nadie se atrevería a interrogarla. Me incliné todavía más cerca y vi el último símbolo, casi borrado por el tiempo, una marca que yo solo había visto en documentos de pleito, cuando se declara que algo no puede ser mostrado sin autorización, una marca de no abrir, un aviso de que hay puertas que, aunque existan, no están hechas para todos. Apoyé el cálamo, miré el plano una última vez. Y entonces supe cuál era el verdadero corazón del Apsu. No era un altar, no era una estatua, no era una plegaria, era una puerta, y lo más sagrado, lo más protegido, no estaba en el cielo, estaba detrás de una cerradura. No tardé en entender que el lote de Eridu no estaba organizado para enseñar una doctrina, estaba organizado para desnudar una costumbre. La cuarta tablilla no comenzaba con una ciudad ni con una obra hidráulica, comenzaba con una escena de mesa. Eso, por sí solo, ya era una señal. Los archivos serios rara vez se permiten abrir con comida, a menos que la comida diga algo sobre el poder. Y aquí lo decía todo. Había una sala revestida con esteras finas, jarras de cerveza oscura enfriadas en agua, panes redondos aún tibios, dátiles prensados, pescado salado del Golfo, cordero joven con grasa suficiente para perfumar el aire, aceites aromáticos, copas de metal que no estaban hechas para manos de jornalero. Un escriba menor anotaba lo que entraba y otro, más cerca del estrado, registraba lo que salía. Nada se consumía sin quedar escrito, ni siquiera el exceso era libre. El lujo en las casas duraderas también se administra. Yo había copiado banquetes rituales antes. Sabía reconocer el tono ceremonial, la apariencia piadosa que se da al apetito cuando conviene vestirlo con palabras limpias. Pero esta tablilla no limpiaba nada, enumeraba, y al enumerar, traicionaba. Allí aparecían por primera vez, con nitidez, los nombres que más tarde serían elevados hasta volverse casi impronunciables para la gente común. Anu, Enlil, Enki, Inanna, no como fuego del cielo, no como entidades imposibles, como puestos. Eso me golpeó con una fuerza extraña, porque la costumbre nos enseña a imaginar a los dioses como singularidades, como rostros absolutos, como presencias irrepetibles, pero en la tablilla sus nombres se comportaban de otro modo, parecían títulos adheridos a funciones, cargas, privilegios y jurisdicciones. Anu no aparecía describiendo una persona, aparecía marcando distancia, era la altura convertida en oficina, el nombre reservado para lo que no debe ensuciarse con el detalle diario, un techo político, no una mano trabajadora. Enlil era distinto, su nombre estaba asociado al decreto, al límite, al castigo necesario para que la estructura no cediera. Donde Anu legitimaba, Enlil ordenaba. Era el aire no como poesía, sino como autoridad que entra en todas partes y no pide permiso. Enki, en cambio, surgía una y otra vez cerca del agua, de los planos, de las compuertas, de los talleres, de los cálculos que conectan supervivencia con obediencia. Él entendía la materia, no la veneraba, la utilizaba. Si los demás necesitaban distancia, él necesitaba funcionamiento. Y con Inanna, la tablilla cambiaba de temperatura, no porque hubiera milagro, porque había teatro. Su nombre aparecía junto a joyas, telas finas, perfumes, músicos, recepciones, intercambio de favores, desórdenes cuidadosamente tolerados, presencia pública, donde los otros aseguraban la continuidad, ella aseguraba el deseo. Donde los otros protegían el sistema, ella lo hacía visible, envidiable, temible. No administraba agua ni grano,
administraba imaginación. Comprendí de inmediato por qué una época posterior la recordaría con un resplandor casi insoportable, no porque fuera menos humana que los otros, sino porque era más peligrosa. La tablilla narraba un banquete celebrado tras una inspección de canales. Eso me gustó por su brutal honestidad. Primero garantizar el flujo del agua, después comer. Primero conservar el mecanismo, después convertir el privilegio en espectáculo. Los invitados no eran fieles, eran administradores, capataces, guardianes de compuertas, escribas superiores, jefes de transporte, familias aliadas, gente que no necesitaba creer, gente que necesitaba participar, y participaban, comían con ambas manos, bebían más de lo que un hombre prudente bebería en temporada de tensión. Reían mientras abajo, fuera de la sala, los descargadores terminaban de mover sacos bajo antorchas de aceite barato. La provocación no estaba en el placer mismo, estaba en su cercanía con la escasez. Eso es lo que los hombres pobres nunca perdonan del todo, aunque a veces finjan que sí. No que alguien coma mejor, sino que lo haga tan cerca del lugar donde otros esperan ración. El lujo se vuelve insoportable cuando puede olerse desde el patio. El texto lo sabía, lo usaba. Había, por ejemplo, una línea que asignaba a un grupo de obreros una porción recortada de cebada por demora en el trabajo, seguida inmediatamente por otra, donde se aprobaba aceite aromático adicional para la sala alta por visita de la señora. No decía Inanna con reverencia. Decía la señora, como dicen los domésticos cuando la costumbre ya ha convertido el nombre en clima. Leí esas dos líneas una junto a la otra y sentí que el barro respiraba, no porque cobrara vida, porque revelaba una mecánica, el castigo y el perfume, la reducción de raciones y la música, la espalda encorvada abajo y la copa alzada arriba. Eso, comprendí, era también divinidad, la capacidad de convertir una desigualdad en paisaje. Seguí avanzando. Había observaciones sobre vestidos bordados, pendientes de lapislázuli, cinturones de cuentas, peines de hueso pulido, sirvientes asignados a sostener abanicos de junco cuando el aire se volvía pesado. En otro pasaje se mencionaba a un muchacho traído de una casa menor para cantar durante la comida, y el escriba añadía, con una frialdad que me revolvió el estómago, que su familia quedaba exenta de cierta deuda mientras él sirviera con agrado. Servir con agrado. Los archivos tienen una forma muy refinada de nombrar la coerción. A cada línea, los Anunnaki dejaban de parecerme un origen del mundo y empezaban a parecerme lo que acaso habían sido desde el principio. Una clase cerrada que había aprendido a presentar sus costumbres como si fueran leyes del cosmos. Y cuanto más los leía, más evidente resultaba que su llamado carácter divino no reposaba en proezas sobrenaturales, sino en un privilegio mucho más sólido, nunca tocar el límite al mismo tiempo que quienes dependían de ellos. Cuando la cosecha era incierta, ellos seguían teniendo aceite. Cuando había que reabrir un dique, otros bajaban al barro. Cuando la ciudad murmuraba, ellos celebraban más alto, porque el banquete no era solo una recompensa, era un mensaje. Decía, seguimos aquí, seguimos enteros, seguimos por encima del miedo que ordenamos a otros soportar. La quinta sección de la tablilla describía el momento más desagradable de toda la escena. No era una orgía, no era un asesinato, no era ninguna exageración que los narradores tardíos habrían agradecido para moralizar mejor. Era algo más fino y por eso más cruel. Un capataz de almacén fue llamado a la sala no para comer, sino para explicar una diferencia en el registro de cobre trabajado. El hombre subió cubierto todavía de polvo, con la nuca sudada y la túnica marcada por el roce de los sacos. Ante la mesa llena, corrigió una cifra, se inclinó, respondió con precisión. En términos de utilidad, había hecho todo bien, pero Inanna, o la mujer que ocupaba ese nombre en aquel momento, pidió que repitiera la explicación, no porque no la hubiera oído, porque quería que la sala la oyera reinar. El hombre repitió. Ella rió, los demás también. Luego ordenó que le dieran vino, no para honrarlo, sino para probar hasta qué punto se quebraría su compostura delante de quienes podían arruinarlo con un gesto. El capataz bebió con manos torpes, derramó un poco, lo bastante para divertir a los de arriba, no lo bastante para provocar castigo serio. Eso fue todo. Y sin embargo yo no pude seguir leyendo durante un rato, porque entendí que la provocación más eficaz no siempre es la lujuria ni la violencia abierta. A veces es la humillación administrada con gracia suficiente para que parezca entretenimiento. La tablilla lo registraba sin indignación, como quien describe clima. Ahí estaba el verdadero horror, no en que esos dioses vivieran con exceso, sino en que el exceso formara parte del método. El placer los cohesionaba, el espectáculo los separaba del resto. La risa compartida sellaba alianzas más rápido que cualquier juramento, y la proximidad de la abundancia recordaba a todos los presentes qué ocurría cuando uno quedaba fuera de la mesa. Volvía los nombres: Anu, altura; Enlil, mando; Enki, técnica.
Inanna. Seducción, prestigio, exhibición. No eran 4 personas sentadas una vez en una sala. Eran 4 formas de sostener una misma estructura: el cielo, el decreto, el conocimiento y el deseo, repartidos con inteligencia, revestidos con relato, defendidos por escribas. Eso último me dolió más que lo demás, porque empecé a percibir el papel de hombres como yo dentro de la máquina. Los soldados obligan, los capataces vigilan, los sacerdotes perfuman, pero el escriba fija, el escriba vuelve durable. Sin nosotros, el exceso se disipa con el amanecer. Con nosotros se convierte en modelo, precedente, costumbre, derecho. Me pasé la mano por los ojos. La lámpara había bajado. El cuarto olía a aceite espeso y polvo de arcilla. Al final de la tablilla, una nota breve, casi ilegible, estaba apretada entre 2 columnas de provisiones. No pertenecía al texto principal. Era otra de esas pequeñas desobediencias que solo sobreviven cuando nadie las considera importantes. Decía: no comen así por hambre, comen así para que los miren. Me quedé inmóvil, porque aquella línea explicaba demasiado. Los Anunnaki no necesitaban ocultar del todo su provocación. Les convenía mostrar una parte. El lujo visible era una pedagogía. Enseñaba a los subordinados la distancia exacta entre servir y pertenecer. Alimentaba la envidia suficiente para disciplinar la ambición. Volvía deseable la cercanía al poder incluso cuando esa cercanía degradaba. Entonces comprendí algo peor. El placer en manos de esa clase no era un accidente del dominio, era una herramienta del dominio. Y cuando pasé a la siguiente tablilla, no encontré una plegaria, encontré un calendario. En Nippur, los hombres miran arriba cuando ya no les queda nada abajo. Miran al cielo como si allí estuviera la respuesta que la tierra les niega. ¿Por qué llueve tarde? ¿Por qué el río se vuelve capricho? ¿Por qué un niño enferma? ¿Por qué la cebada nace corta? ¿Por qué una ciudad prospera y otra se llena de viudas? Y cuando el mundo se siente injusto, lo único que parece limpio es lo lejano. Los Anunnaki lo sabían. La quinta tablilla no era un poema, era un manual disfrazado de reverencia. Un texto que explicaba, sin explicarlo del todo, cómo convertir el firmamento en una herramienta de gobierno sin necesidad de un solo milagro. Empezaba con una escena que yo reconocí al instante, porque yo mismo había subido muchas noches a las terrazas altas para revisar listas bajo la brisa, la parte superior del templo, donde el barro de los ladrillos todavía guarda calor y el viento trae olores de agua, humo y estiércol. Allí, decía la tablilla, se colocaba a los observadores: 2 hombres con ojos entrenados, un aprendiz para preparar la lámpara, un escriba para registrar y un supervisor cuyo nombre no era el de un astrónomo, sino el de un administrador. No miraban el cielo por asombro, lo miraban por calendario. La luna, en nuestra tierra, manda más que un ejército, no porque tenga magia, sino porque su ritmo decide cuándo se abre un canal, cuándo se mueve la mano de obra, cuándo se celebran festivales que juntan a la gente y la vuelven manejable, cuándo se declaran días impuros en los que nadie puede protestar, cuando se permite vender o se prohíbe moverse. Quien define el mes, define la vida. En la tablilla se enumeraban estrellas como se enumeran herramientas. No deidades brillantes, sino marcas. Esta sale aquí, esta se oculta allá, esta anuncia el giro de estación, esta avisa que el viento cambiará, esta coincide con tal fiesta, esta con tal impuesto. Había instrucciones sobre cuándo observar la primera aparición de una estrella al amanecer, cuándo registrar el punto de salida de la luna, cuándo declarar públicamente que el cielo ha hablado. Y entonces apareció la frase que me hizo entender el truco completo. Decía, con una frialdad que un himno nunca se permitiría: el pueblo necesita señales. La casa necesita fechas. Esa línea separaba 2 mundos en una sola respiración. Para la gente común, el cielo era un lenguaje sagrado, un teatro de presagios, una mano invisible moviendo luces para advertir o castigar. Para la casa, para ellos, el cielo era una tabla de contabilidad más grande, escrita con puntos de fuego en un barro negro infinito. Y como toda contabilidad, podía manipularse. La tablilla describía el problema que todo calendario lunar trae. La luna no encaja perfecto con el año de las estaciones. Si uno no corrige, la siembra se descarrila, las fiestas caen fuera de tiempo, la cebada se traiciona sola. La corrección debía hacerse, sí, pero aquí venía lo importante: quién la anunciaba, cómo y con qué excusa. La solución técnica era simple: añadir un mes extra cuando fuera necesario. Eso es práctica, no magia. Pero la tablilla mostraba cómo esa decisión se convertía en poder. No se presentaba como ajuste, se presentaba como voluntad. Cuando convenía al sistema, cuando faltaban brazos para reparar un dique, cuando se quería mantener a la gente ocupada, cuando un festival debía atrasarse para que un cargamento llegara, cuando una guerra necesitaba tiempo, el mes aparecía como si fuera dictado desde arriba, no por capricho del cielo, por necesidad de la casa. Había incluso una nota marginal, de esas que solo un escriba deja cuando se permite una sinceridad mínima: si el mes extra favorece al granero, que lo favorezca también el himno. Sentí un escalofrío que no tuvo nada de sobrenatural. Fue el frío exacto de descubrir una
estrategia. Yo había pensado, como muchos, que la religión era el origen y la administración venía después, como un cuerpo inevitable alrededor del espíritu. Pero aquí era al revés. La administración era el hueso, la religión el tejido elegante que lo cubría para que nadie lo llamara por su nombre. En una sección más adelante se describía un ritual público, el sacerdote alzando las manos, la multitud callando, el tambor marcando una solemnidad que vuelve obediente hasta al hombre más furioso y la proclamación: Anu fija el mes, Enlil fija el decreto. Aplausos, respiraciones contenidas. Alivio incluso porque cuando el cielo habla, el hombre pobre cree que su confusión tiene forma, pero el archivo, en su crudeza, mostraba la parte que no se decía en voz alta, que mientras la multitud miraba arriba, los supervisores miraban a los lados, contaban cuerpos, evaluaban recursos, decidían qué se movería y qué no. El cielo no era una puerta, era una cortina, y detrás de la cortina la maquinaria seguía girando. Terminé esa tablilla muy tarde, con la lámpara temblando y un dolor fino detrás de los ojos. Me levanté para estirar los dedos y, por costumbre, miré hacia la ventana alta, donde se veía un trozo de noche. La luna estaba allí, tranquila, indiferente. Por un instante, con el cansancio y el betún aún fresco en la punta del cálamo, el cielo me pareció una tablilla enorme que alguien hubiera cosido demasiado bien, un texto imposible de borrar. Y entendí la grandeza del método. Un decreto puede discutirse, un impuesto puede odiarse. Un soldado puede desertar, pero una fecha te captura sin tocarte, te dice cuándo sembrar, cuándo viajar, cuándo callar, cuándo celebrar, cuándo esperar, te domina con el mismo rostro con el que te consuela. En la última línea, el escriba antiguo dejó una sentencia breve, casi una sonrisa amarga. Quien controla el calendario no necesita hacer milagros. Apagué la lámpara, y en la oscuridad lo vi claro. El truco no era que los Anunnaki hablaran con estrellas, el truco era que lograron que los hombres obedecieran un horario creyendo que obedecían al cielo. Cuando tomé la siguiente tablilla, no encontré una profecía, encontré una lista de objetos. Hay hombres que llaman misterio a todo lo que no pueden tocar. Los Anunnaki, en cambio, llamaban misterio a aquello que no querían que otros tocaran. La sexta tablilla estaba dañada en un borde, y aún así era la más reveladora de todas las que había copiado hasta entonces. No porque contuviera una gran confesión, sino porque hacía algo peor, enumeraba con paciencia. Los textos verdaderamente peligrosos rara vez declaran su crimen. Se limitan a ordenar sus piezas con tanto cuidado que el crimen termina apareciendo solo. En el encabezado había un término que yo conocía de himnos que los muchachos recitan sin comprender y que los sacerdotes pronuncian con el tono exacto que vuelve venerable cualquier cosa antigua: me. Hasta entonces, si me hubieran preguntado qué eran los me, habría respondido como respondemos los escribas cuando la tradición exige claridad donde no la hay: atributos divinos, principios sagrados, potencias del orden, lo que hace posible la civilización. Palabras limpias, palabras que flotan, palabras tan pulidas por el uso que ya no pesan. Pero la tablilla de Eridu no hablaba de los me como de una niebla sagrada, hablaba de ellos como de un cargamento. Eso me dejó quieto. El texto describía una cámara interior del Apsu, no la de acceso restringido que figuraba en el plano general, sino una más profunda, protegida por doble sello y custodia alternada, donde se guardaban los mayores y menores, organizados por utilidad, riesgo y destinatario. Había un sistema de préstamo, un sistema de copia, un sistema de traslado en caso de crecida, un sistema de inspección periódica para verificar roturas, pérdidas o contaminación por humedad. Nadie habla así de un relámpago. Nadie establece rotación de custodios para vigilar una metáfora. Allí comprendí lo insoportable. Los ME no eran magia, eran formas de hacer el mundo obediente. Algunos tenían cuerpo material evidente, sellos de autoridad, varas de medición, modelos de escritura, listas rituales, secuencias de ofrendas, fórmulas para consagrar un recinto, tablas astronómicas, reglamentos de almacén, protocolos de reparto, registros de cargos, emblemas textiles, ornamentos que indicaban rango, instrumentos musicales reservados a ceremonias específicas. Otros parecían menos sólidos, pero no por eso eran menos reales. Reglas sobre quién podía hablar primero, quién lloraba en los funerales públicos, quién tenía derecho a portar cierto peinado, qué unión contaba como matrimonio, qué canto convertía una victoria militar en voluntad de los dioses, qué gesto volvía legal un castigo. Leí la lista y me estremecí, porque de pronto la civilización dejó de parecerme una elevación natural del alma humana y empezó a parecerme una biblioteca cerrada, una biblioteca donde casi todo lo importante tenía dueño. En una columna lateral se mencionaban me vinculados al gobierno, a la escritura, a la música, al lamento ritual, al deseo, al combate, al comercio, al juicio, a la prostitución sagrada, al trabajo de metales, al tejido fino, al nombramiento de funcionarios
funcionarios, a la administración del agua, a la lectura de signos, a la dignidad de reyes y a la humillación de vencidos. Aquello me perturbó más que cualquier mito de monstruos o tormentas, porque si todo podía archivarse así, el canto, el sexo, la ley, el duelo, la autoridad, el castigo, entonces nada quedaba realmente fuera del sistema, ni siquiera el placer, ni siquiera la pena, ni siquiera la forma exacta de llorar a los muertos. La tablilla detallaba además la manera de guardar estos unos en tablillas pequeñas y muy densas, otros en cilindros sellados, otros en paquetes envueltos con lino y betún, otros al parecer en objetos de uso ritual cuya importancia residía menos en el material que en el derecho a exhibirlos. Eso explicaba al fin algo que siempre me había parecido absurdo en ciertos relatos antiguos, que los pudieran tomarse, trasladarse o arrebatarse. Durante años creí que esa clase de historias era simple exageración poética, pero aquí la lógica era cruelmente sencilla. Si el orden del mundo está distribuido en documentos, insignias, protocolos y permisos, entonces sí, puede robarse, no el mundo entero, pero sí sus llaves. Había una observación casi cómica en una nota de custodia. 2 asistentes debían llevar una caja concreta entre ambos para evitar caída por peso desigual. Me detuve mucho en esa línea. No podía sacármela de la cabeza, porque había algo profundamente humillante para los futuros himnos en la idea de que eso que luego llamarían poderes divinos necesitara 2 espaldas para ser transportado sin romperse. La divinidad pesa, pesa como pesan las tablillas húmedas recién marcadas, pesa como pesan los registros de deuda antes de coserse, pesa como pesa un archivo cuando lo bajan a toda prisa por una escalera durante una inundación. La sala olía a aceite viejo y sal. Yo pasaba el dedo a un palmo de la superficie para seguir las líneas más gastadas sin rozarlas. El barro tenía pequeños granos blancos incrustados, señal de una cocción irregular. Pensé en las manos que habían tocado aquello antes que yo, custodios, escribas, sacerdotes. Quizá un administrador con miedo, quizá un ladrón frustrado, quizá una mujer de la casa alta que sabía muy bien qué valía más, una copa de lapislázuli o el derecho de decidir quién puede usarla. Entonces apareció Inanna en la tablilla, no en forma de himno amoroso ni de resplandor guerrero. Aparecía en una nota de acceso. Su nombre estaba vinculado a una serie de inspecciones extraordinarias sobre bienes ceremoniales y paquetes de alto rango destinados a una ciudad del norte. El escriba principal había añadido una advertencia seca: contar antes y después de la recepción de la señora. Me reí, no por alegría, porque esa frase parecía escrita por un hombre que ya había aprendido algo por las malas. Contar antes y después. Eso no se escribe para honrar a una diosa. Eso se escribe cuando alguien poderoso entra en una sala y las cosas misteriosamente empiezan a cambiar de dueño. Empecé a ver la silueta del conflicto aún antes de llegar a su relato directo. Inanna no codiciaba solo telas, músicos o prestigio visible. Codiciaba algo mucho más durable: acceso al mecanismo. Quien controla los no solo adorna el poder, lo redefine. Puede exportar costumbres, puede fundar imitaciones de una ciudad en otra, puede vestir una corte nueva con la ropa mental de una vieja, puede tomar lo que estaba reservado a una casa y volverlo lenguaje de muchas casas. En ese momento entendí el verdadero terror de Eridu. No era perder una estatua, era perder un monopolio de formas. En la parte inferior de la tablilla había otra lista, esta vez de sanciones. ¿Qué ocurría si un custodio alteraba el orden de un paquete? ¿Qué multa seguía a una copia no autorizada? ¿Qué castigo recaía sobre quien permitiera que un protocolo saliera de la casa sin sello válido? Las penas eran severas, pero no teatrales. Reducción de ración, confiscación de bienes, expulsión de cargo, marca legal, transferencia forzada de familia dependiente. Nada de rayos, nada de monstruos. El sistema no necesitaba fantasía para dañar, necesitaba papel de barro, necesitaba firmas, necesitaba testigos y sobre todo necesitaba convencer a todos de que aquello no era administración, sino orden natural. Levanté la vista de la tablilla. La noche estaba casi terminada. Por la ranura alta del muro entraba un gris débil, el color que toma el mundo justo antes de decidir si será día. Pensé en cuánto cabe dentro de una palabra antigua cuando uno deja de repetirla y empieza a abrirla. No misterio, no esencia, no chispa del cielo, sino repertorio, llave, procedimiento, privilegio, coreografía del mando, lo que hace que la gente no solo trabaje, sino que entienda quién canta, quién manda, quién desea, quién castiga, quién firma, quién hereda, quién puede llorar en voz alta y quién debe hacerlo en silencio. Allí estaba el genio frío de los Anunnaki. No bastaba con controlar el grano y el agua. Habían comprendido algo más grande, que el dominio durable no se basa solo en alimentar cuerpos, sino en repartir las formas mismas de la vida. Por eso guardaban los detrás de una puerta. Por eso los contaban como se cuenta un tesoro. Por eso temían el traslado, la copia, el préstamo excesivo, la mano curiosa. Porque si el conocimiento puede archivarse,
pesarse, también puede filtrarse. Si puede pesarse, también puede venderse. Y si puede cargarse entre dos hombres por una escalera estrecha, entonces no pertenece al cielo, pertenece a quien logre sacarlo de la casa. Cuando llegué a la última línea visible, encontré una nota tan pequeña que casi parecía vergonzosa. Lo que se puede guardar, se puede perder. Lo que se puede perder, se puede negociar. Apreté la tablilla con ambas manos, como si temiera que incluso entonces alguien pudiera arrebatármela, y entendí por fin la amenaza real. Si los ME podían transportarse, entonces el orden entero del mundo era menos sagrado de lo que fingían, era más frágil, y por lo mismo más extorsionable. Hay una frase que, en boca de un sacerdote, suena como mito, en barro administrativo suena como amenaza. La séptima tablilla era más fina, más vieja, y estaba escrita con una mano que no buscaba belleza. El escriba no intentaba convencer a nadie, intentaba dejar constancia. Eso para mí siempre ha sido la diferencia entre una historia y un expediente. La historia quiere ser amada, el expediente quiere sobrevivir. En el encabezado aparecía una fórmula que yo había oído 1000 veces en versiones recitadas, mezclada con nombres de reyes imposibles y años tan largos que solo pueden existir en la voz de un hombre que no teme que lo corrijan, antes de la humanidad. Yo habría esperado, por costumbre, que la frase introdujera una edad de maravillas, una tierra sin muerte, un jardín, un origen, pero el texto no hablaba de jardines, hablaba de categorías. Humanidad no estaba usada como la usamos en conversaciones tardías, como un concepto elevado o una especie de alma colectiva. Humanidad aparecía como algo mucho más frío, un término legal, una condición, un permiso, y al comprenderlo sentí un golpe de vergüenza tan íntimo que miré alrededor, como si alguien pudiera verme pensar, porque en ese antes no faltaban cuerpos, faltaba otra cosa, faltaban personas. La tablilla lo decía sin piedad. Antes de la humanidad, los registros no anotaban nombres completos, sino marcas: hombre de tal casa, mujer asignada, hijo sin padre declarado, mano para barro, espalda para canal. La gente existía. Sí, respiraba, sudaba, envejecía, pero el sistema no la reconocía como individuo, la reconocía como función, como número, como carga. Los Anunnaki en ese texto no creaban hombres, los reclasificaban. Eso fue lo que me dejó helado, porque de pronto entendí que el origen más profundo del dominio no era la fuerza ni la abundancia, era el derecho de decir qué cuenta como humano. La tablilla describía un cambio gradual, no un relámpago. Al principio decía, se otorgaron nombres a ciertos trabajadores para fijar responsabilidad, no por compasión, por control. Un nombre permite sanción, un nombre permite deuda, un nombre permite herencia, un nombre permite que el castigo tenga dirección. Luego vinieron los vínculos: matrimonio, adopción, pertenencia a casa, obligación de servicio, protección condicional. Todo aparecía como si humanidad fuese una red de cuerdas. Te sostiene, sí, pero también te ata. Cuando el sistema te reconoce, también te captura. Al leerlo me descubrí recordando rostros, no los de los reyes, los de los hombres sin nombre que vi en mi infancia, trabajando en el lodo con los pies hundidos, mirando de reojo al supervisor, esperando su ración como quien espera permiso para seguir existiendo. Pensé en cuántas vidas habían pasado por esa zona gris donde un cuerpo vale, pero un nombre no. El texto no usaba palabras dulces. Hablaba de introducir humanidad como se introduce una medida en el grano, para que no falte, para que no sobre, para que el reparto sea calculable. Se hablaba de hacer hombres como se hace una lista, asignando lugar, orden, función. Y ahí apareció un detalle que me dolió más que cualquier castigo. Decía que antes de la humanidad lo peor no era morir, lo peor era no dejar rastro. Sin nombre un muerto no exige rito, sin registro no hay lamento oficial, sin parentesco reconocido nadie reclama. El sistema puede tragarte sin devolver ni siquiera una sombra. Entonces comprendí por qué tantos hombres aman los himnos. Los himnos prometen que alguien te ve. Los archivos, en cambio, demuestran que solo te ven si eres útil. La tablilla pasaba después a un párrafo que parecía escrito con un cansancio extraño, como si el escriba antiguo, un hombre que tal vez había servido toda su vida a la casa, se hubiera permitido, por una vez, una frase que no era técnica. Decía: antes de la humanidad, el grano tenía más dignidad que el hombre, porque el grano se contaba con cuidado. Me quedé mirando la línea como si fuera una herida abierta. No era una metáfora, era un registro moral involuntario. Un hombre, cuando ya no puede decir «esto está mal» en voz alta, lo deja incrustado en una frase seca y espera que otro lo entienda siglos después. Tal vez esa era la única forma de resistencia que le quedaba. Seguí leyendo. La parte final describía el momento en que la humanidad se volvió un instrumento político completo, cuando se concedió a ciertos grupos el derecho de testificar, de poseer, de heredar,
de ser llorados oficialmente. La humanidad entonces ya no era un estado general, era un privilegio distribuido, una ración de dignidad, y como toda ración podía aumentarse o reducirse. Los Anunnaki, según el expediente, usaban esa distribución para estabilizar ciudades, premiar obediencias, castigar desviaciones, fabricar lealtades nuevas. Si una casa se volvía peligrosa, se le negaba acceso a ciertos vínculos legales. Si un barrio se agitaba, se le ofrecía reconocimiento a cambio de servicio. Si una familia útil debía elevarse, se la humanizaba de forma más completa. Allí la palabra dioses dejó de significar para mí cualquier cosa elevada. Empezó a significar algo más aterrador, los que deciden quién puede ser persona. Cuando terminé la tablilla, el aceite de la lámpara era apenas un espejo tembloroso. Mi mano estaba manchada de betún, tenía la espalda rígida y la boca seca. Me levanté para beber agua y al volver vi algo que no había notado. En la parte trasera de la arcilla, casi oculto, había un sello pequeño, un sello secundario como los que se ponen en documentos que no deberían circular. Lo acerqué a la luz. El sello no llevaba un nombre de rey. Llevaba una palabra simple, escrita con una confianza brutal, útil. Debajo una anotación. Ensayo primero, Adamu. Y supe con una claridad que me hizo sentir el estómago vacío que la siguiente tablilla no iba a hablar de dioses en el cielo, iba a hablar del primer hombre fabricado por el registro. Los hombres posteriores dirían que fue hecho de barro. Eso es lo que siempre se dice cuando uno quiere volver inocente una violencia antigua. La octava tablilla no hablaba de barro como origen sagrado, sino como entorno. Barro en los patios, barro en las manos, barro en las compuertas, barro secándose en las piernas de quienes trabajaban, donde el agua decide si una ciudad come o se pudre. Allí apareció Adamu no como un milagro, sino como un caso, un experimento administrativo, un nombre anotado por primera vez con la frialdad con que se registra una nueva herramienta antes de saber si resistirá el uso. El texto comenzaba con una necesidad. Faltaban brazos obedientes para las labores que nadie de la casa alta tocaría jamás. Desasolvar canales, levantar terraplenes, arrastrar cestas de limo, reparar diques a medianoche cuando el río mordía la base del mundo. Había gente, sí, siempre la había, pero no bastaba con tener cuerpos, hacía falta otra cosa, continuidad, que un hombre no huyera a la primera crecida, que volviera al día siguiente, que pudiera ser reclamado, castigado, recompensado, localizado, que no fuera solo espalda, sino expediente. Ahí entraba Adamu. No lo modelaron como a una figura, lo separaron. La tablilla describía un procedimiento duro y casi vergonzoso de leer. Tomar a un joven fuerte de entre los no inscritos, asignarlo a una casa concreta, fijarle ración, imponerle una compañera adecuada, registrar los nacimientos, limitar las salidas, premiar la estabilidad, castigar el desorden, nada de rayos, nada de aliento divino, solo hambre medida, vigilancia constante y una innovación más decisiva que cualquier mito, darle un lugar del que no pudiera salir sin convertirse en infracción. Entonces entendí la crueldad del nombre. Adamu no designaba al primer hombre de carne, designaba al primer hombre aprovechable para el sistema, el primero cuya vida podía pasar completa por las manos del archivo. Había una sección dedicada a sus fallas. Esa palabra me revolvió el estómago. No se refería a defectos del cuerpo, sino a fallas de obediencia, desaparición temporal, agotamiento, vínculos no autorizados, apego excesivo a su familia original, violencia contra supervisor, intento de abandonar una cuadrilla. El escriba anotaba cada cosa con precisión impersonal, como si la rebeldía fuera una humedad a controlar en ladrillos almacenados. Lo más triste era que el texto no mostraba a Adamu como héroe ni como mártir, lo mostraba como un hombre cansado, un hombre que aprendía demasiado rápido qué cosas no podía elegir. La ración mejorada lo retenía un tiempo, la promesa de que sus hijos serían contados lo retenía otro poco, la posibilidad de una parcela mínima más adelante lo hacía inclinar la cabeza cuando habría querido romper algo. Así trabaja el sistema cuando ya ha dejado atrás la brutalidad torpe, no aplasta siempre, a veces ofrece una cuerda corta y la llama futuro. La compañera asignada a Adamu no era nombrada al principio, solo figuraba como mujer apta, caderas suficientes, sin vínculo reclamado por otra casa. Leí esa línea 2 veces y sentí una vergüenza que no me pertenecía, y sin embargo me manchaba. Después, en una nota posterior, apareció al fin su nombre, Tiamat, no la gran bestia de relatos recitados por hombres que necesitan monstruos, sino una mujer concreta, probablemente mayor que él, ya habituada al ritmo de molienda, agua y silencio. La unieron a Adamu no por ternura, sino por cálculo. El texto lo admitía con la claridad de quien enumera herramientas. La pareja estabiliza permanencia. Eso era el origen, no una chispa del cielo, una política de retención. A medida que avanzaba, la tablilla dejaba ver los problemas del ensayo. Adamu trabajaba bien durante lunas enteras y luego, sin previo aviso, caía en una especie de mutismo. No huía, no atacaba,
nada, simplemente se volvía pesado, lento, miraba el agua demasiado tiempo. Una frase del escriba: me perseguirá hasta mi muerte. Cumple con las manos, pero no entrega el interior. ¿Qué esperaba ese hombre de barro y cálamo? ¿Que la obediencia produjera gratitud? La casa alta siempre confunde estabilidad con lealtad. Cree que, porque un hombre vuelve al canal, ha aceptado su lugar en el mundo. No entiende que muchos regresan no porque crean, sino porque han medido el alcance exacto del castigo. En otra sección, Adamo aparece enfermo, no de una peste gloriosa, de agotamiento, fiebre baja, inflamación en los pies, tos de humedad. La respuesta del sistema fue reveladora. No lo sustituyeron de inmediato. Lo cuidaron lo justo para no perder inversión. Más cebada, un descanso corto, aceite en las piernas, supervisión. La compasión, cuando apareció, no venía del corazón de los Anunnaki, venía de la lógica del rendimiento. Y sin embargo, hubo una grieta. La nota llevaba el signo de Enki. No decía salvar, no decía amar, decía no reducir más. Un cuerpo roto obliga a empezar de nuevo. Leí esa frase y entendí por qué generaciones futuras querrían imaginar a Enki como protector, porque entre crueles absolutos basta una inteligencia menos torpe para parecer misericordia. Enki no defendía a Adamu por santidad, lo defendía porque había comprendido el costo político de destruir demasiado pronto lo que intentaban fabricar. La humanidad entonces no nacía del barro, nacía del margen aceptable entre explotación y pérdida. Eso me hizo apartar la tablilla y apoyar las manos sobre la mesa. La madera estaba fría. Afuera amanecía con ese color pálido que vuelve humilde hasta a los edificios de los ricos. Pensé en todos los hombres que habrían vivido dentro de ese experimento sin saber que lo eran. Pensé en cuántas veces una vida entera puede ser organizada desde arriba y aún así sentirse íntima desde dentro, porque la tablilla revelaba otra cosa. Adamo empezó a cambiar no cuando le dieron más comida, sino cuando le dieron registro de descendencia. Ese fue el verdadero anzuelo, no el pan, no el descanso, no la vigilancia, la promesa de que sus hijos no volverían a ser barro anónimo. Se le permitió conservar una marca familiar, luego una obligación heredable, luego una protección limitada. Cada concesión parecía pequeña, pero juntas producían una transformación inmensa. El hombre ya no trabajaba solo por la jornada, sino por una continuidad, por algo que pudiera sobrevivirle, por una ilusión de permanencia. Así se fabrica un sujeto más durable que el miedo, no dándole libertad, dándole una razón para obedecer mañana. La última parte del texto era la más brutal. Decía que hubo otros ensayos antes y después. Algunos fracasaron porque los hombres escapaban, otros porque se mataban entre sí, otros porque no producían descendencia estable, otros porque los supervisores exigían demasiado y rompían el equilibrio. Allí estaba escrita la verdad desnuda que ningún himno cantaría jamás. El llamado nacimiento del hombre no fue una creación perfecta, fue una serie de pruebas sobre cuánto dolor soporta una vida antes de volverse inútil. Cuando leí la línea final, sentí que el cuarto se encogía. El fracaso no fue de la carne, el fracaso fue de la medida. Esa frase lo explicaba todo. No les costaba hacer trabajar a un hombre, les costaba encontrar la dosis exacta entre hambre, esperanza, castigo y continuidad para que quisiera quedárselo bastante vivo. Volví a mirar el nombre, Adamu. Ya no me sonaba a origen glorioso, me sonaba a prototipo, a primer molde social que consiguió sostenerse sin romperse de inmediato, y mientras la luz del amanecer entraba por la ranura del muro y partía la sala en dos colores, comprendí que la siguiente tablilla tendría que hablar de Enki, no porque fuera bueno, sino porque en un sistema así, el hombre que entiende el costo de la crueldad siempre termina pareciendo un salvador. Los hombres cansados confunden con bondad a cualquiera que no los golpee de inmediato. Eso fue lo que entendí al abrir la novena tablilla. Yo ya esperaba encontrar a Enki en ella rodeado de agua, planos y decisiones técnicas. No me equivoqué. Su nombre aparecía donde siempre aparece el verdadero poder en una ciudad que depende de canales, junto a las compuertas, junto a las mediciones, junto a los registros de salinidad, junto a los cálculos sobre cuánta mano de obra puede perderse antes de que la próxima estación convierta un problema local en hambre general. No era un dios de compasión, era un hombre o una línea de hombres bajo ese título que sabía contar las consecuencias. La tablilla comenzaba con un informe de daños, no daños de guerra, no daños de castigo, daños por mala administración del sufrimiento. 3 cuadrillas habían sido reducidas en ración por retraso en la limpieza de un canal secundario. 2 supervisores habían aumentado el tiempo de trabajo para compensar la demora. Un tercero había retenido agua dulce de lavado como sanción ejemplar. El resultado fue el esperado por cualquier hombre que conozca cuerpos y no solo columnas. Fiebre, pies abiertos, ausencias, discusiones, un intento de fuga, un muerto en el borde del terraplén y otro medio vivo, delirando, con barro seco en la boca. Entre los nombres estaba el de Adamu, no como un elegido, como una inversión en riesgo. La anotación marginal llevaba el signo de Enki y estaba escrita con una rapidez irritada. No decía apiadarse, no decía socorrer, decía
no desgastar la cuerda hasta romperla, nada más. Y sin embargo, esa frase bastó para cambiar el destino de varias personas. Se redujo la carga durante 2 lunas, se repuso el agua, se cambió a un supervisor, se permitió descanso rotativo en la franja más caliente del día, se ordenó revisar los pies de la cuadrilla antes del amanecer y no después del trabajo, cuando la carne ya está tan hinchada que cualquier cuidado llega tarde. No era misericordia, era mantenimiento. Eso me golpeó con una tristeza más fina que la violencia abierta, porque el sistema, al corregirse, se volvía más duradero. El cruel absoluto destruye rápido y deja ruina. El administrador inteligente aprende a retirar la mano justo antes de quebrar la herramienta, y esa retirada mínima, vista desde abajo, puede parecer amor. La tablilla mostraba a Enki visitando personalmente una obra de contención en la periferia. Yo habría esperado ceremonia. Encontré barro. El texto describía cómo bajó sin escolta visible al borde del canal, hundió una vara en la pared húmeda, examinó la grieta y luego pidió la lista de ausentes. No preguntó por sus almas, preguntó por sus nombres, edades, vínculos de casa, número de hijos, deudas pendientes y tiempo de servicio. Así mira un hombre que quiere salvar una estructura. Primero ve la fisura, luego calcula qué vidas le costará cerrarla. Adamu fue llevado ante él no como ejemplo de virtud, sino como caso problemático. Había cumplido durante meses. Ahora empezaba a retrasarse, a trabajar con una especie de obediencia vacía, a no responder con rapidez, a quedarse quieto junto al agua más tiempo del tolerable. Uno de los supervisores pedía reducción de ración, otro proponía sustitución por un joven sin registrar. Enki rechazó ambas opciones. La razón quedó escrita con una claridad que todavía me molesta admirar. El no inscrito huye, el inscrito agotado puede recuperarse. La continuidad vale más que el impulso. Eso era Enki, no un salvador. Un hombre que comprendía que la estabilidad nace de elegir la explotación que mejor envejece. Siguió una escena que me persiguió durante días. Adamu, sucio, con las uñas rotas y los tobillos inflamados, fue interrogado junto al canal. Se le preguntó por qué disminuía el ritmo. Tardó en responder. Cuando habló, no acusó a nadie. No suplicó. Dijo algo más peligroso. Trabajo, pero el trabajo no termina nunca. Leí esa línea varias veces, porque en ella había más verdad que en todos los himnos juntos. El sistema podía tolerar cansancio, violencia, incluso odio. Lo que no podía tolerar era que un hombre nombrara el vacío, que entendiera que no estaba construyendo un fin, sino sosteniendo un ciclo donde cada reparación abre la necesidad de otra. El barro vuelve, la sal vuelve, la deuda vuelve, el hambre vuelve, la cuadrilla vuelve. Y si uno entiende demasiado bien esa repetición, se vuelve difícil gobernarlo solo con ración y castigo. Enki no respondió con filosofía, respondió con diseño. Ordenó dividir tareas, crear descansos escalonados, ligar parte de la recompensa al rendimiento de familias completas en vez de individuos aislados y, aquí estaba su verdadera astucia, permitir a ciertos hombres inscritos participar en reparaciones menores de sus propios sectores para que sintieran la obra como extensión de su casa, no solo del mandato. Era brillante y terrible, porque convertía la explotación en pertenencia. A partir de entonces, cuando un hombre limpiara el canal, no sentiría únicamente que servía a una autoridad lejana, también sentiría que defendía el borde mismo de la parcela donde dormían sus hijos. El sistema, de ese modo, dejaba de apoyarse solo en la fuerza vertical y empezaba a crecer dentro de la gente como un deber íntimo. Eso hacen las inteligencias peligrosas. No oprimen solo desde afuera, consiguen que el orden parezca venir de adentro. En una sección posterior, el escriba registró la reacción de los superiores de Enlil. No les gustó la suavidad de Enki, la consideraban una concesión peligrosa. Uno de ellos escribió que demasiada flexibilidad hace olvidar a los útiles que son útiles. Esa frase me dio asco, pero la respuesta atribuida a Enki fue peor por su eficacia. El útil que recuerda demasiado pronto que es útil se vuelve enemigo. Allí estaba el corazón del hombre. No amaba a Adamu, no respetaba a los trabajadores como iguales, no soñaba con una ciudad justa, simplemente sabía que el odio administrado sin pausa se vuelve incendio, y un incendio en una tierra de canales puede no parecer fuego. A veces parece abandono, a veces sabotaje nocturno, a veces una compuerta dejada medio abierta, a veces una cuadrilla entera que trabaja más lento sin que nadie pueda probarlo, a veces un silencio que se expande de casa en casa hasta que una obra urgente ya no tiene manos suficientes. Enki temía eso, no la injusticia, la ineficiencia del exceso, y sin embargo, debo admitir que fue él quien consiguió que Adamu no desapareciera. Las notas finales muestran que recibió una mejora modesta, más cebada, menos castigo arbitrario, registro firme de descendencia, una promesa de parcela pequeña en años futuros si la línea familiar se estabilizaba. Adamu no fue liberado, fue fijado mejor. Lo arrancaron del borde del colapso y lo devolvieron al sistema con una cuerda menos visible. Eso, desde abajo, debía parecer
ser salvación. Desde arriba era optimización. Me detuve mucho en la última observación del escriba principal. Estaba redactada con una sobriedad casi clínica. Salvar a 1 evita perder 7. No se refería a hijos en abstracto, se refería a contagio político. Si Adamu moría o huía, otros verían el límite y medirían el suyo. Si sobrevivía y permanecía, se convertía en prueba de que la casa todavía podía sostener. La misericordia mínima preservaba el miedo útil. La corrección prudente evitaba que la desesperación dejara de ser individual y se hiciera común. Allí comprendí por qué la memoria posterior querría ennoblecer a Enki, porque los pueblos exhaustos siempre transforman en protector al hombre que aprendió a no destruirlos demasiado rápido. Cerré los ojos un instante y pensé en la perversidad de ese mecanismo. Un sistema tan brutal que obliga a sus víctimas a sentir gratitud cuando se les concede apenas la dosis justa de aire para seguir obedeciendo. Cuando volví a la tablilla, encontré la última nota, pequeña y apretada al borde, casi como si quien la escribió sintiera miedo de su propia claridad. No lo preservó por piedad, lo preservó porque el sistema todavía lo necesitaba vivo. Leí la línea y sentí un cansancio profundo, como si la arcilla pesara más que antes, porque ya sabía qué venía después. Cuando una casa aprende a equilibrar castigo y supervivencia, ya no le basta con funcionar, quiere celebrar. Y cuando los que mandan celebran demasiado cerca del mecanismo que creen seguro, siempre hay alguien que oye más de lo debido. La siguiente tablilla no comenzaba con un canal, comenzaba con una noche de banquete. Toda estructura duradera comete, tarde o temprano, el mismo error. Confunde control con invulnerabilidad. La 10ª tablilla era más narrativa que las anteriores, aunque no por eso menos precisa. Se notaba en ella la mano de un escriba obligado a registrar una noche incómoda, sin atreverse a llamarla escándalo. Había menos columnas, más secuencia, más gestos, más silencios marcados con cuidado, como si lo importante no fuera solo lo que ocurrió, sino quién estaba en la sala cuando ocurrió. El banquete tuvo lugar en Eridu, en una sala lateral del Eapsu reservada para recepciones altas, no para culto público. Eso ya decía bastante. Cuando un sistema necesita cerrar puertas para disfrutar de sí mismo, es porque sabe exactamente cuánto de su verdad puede mostrarse afuera sin poner en riesgo la obediencia. La ocasión oficial era una transferencia de bienes ceremoniales y tablas de uso restringido destinadas a una ciudad del norte, donde una casa aliada buscaba reforzar su prestigio. La ocasión real era otra: exhibir poder, sellar lealtades, repartir favores y permitir que quienes estaban dentro del círculo íntimo probaran una vez más la embriaguez de sentirse por encima de la necesidad común. La tablilla describía las preparaciones con una voluptuosidad casi indecente: esteras nuevas, lámparas con aceite más limpio que el usado en los patios de trabajo, música de cuerdas finas, jarras de cerveza filtrada 2 veces, vino traído por intercambio costoso, carne de cabrito, pescado conservado en sal y hierbas, pasteles de miel, telas ligeras que dejaban ver la riqueza sin nombrarla, perfume en las muñecas, piedras pulidas en los lóbulos de las orejas, bronce trabajado para reflejar la llama. Cada detalle gritaba lo mismo. Aquí arriba, la escasez es una historia que le ocurre a otros, y en el centro de todo, como una herida brillante, estaba Inanna. No necesitaba hacer nada para dominar la sala, la dominaba por densidad, por la forma en que las miradas llegaban a ella antes que a la comida. La tablilla no la elogiaba, la vigilaba. Eso me encantó y me repugnó al mismo tiempo, porque uno sentía que el escriba quería decir: cuidado, aquí empezó algo, pero solo podía decirlo mediante descripciones. Dejó constancia de sus brazaletes de oro fino, de una banda de tela teñida que descendía desde el hombro como una franja de rango, del olor fuerte de un aceite perfumado que persistía incluso cuando ella ya había pasado a otra parte de la sala. Los demás hombres, Anu ausente pero invocado, Enlil representado por sus funcionarios, Enki presente con su quietud desagradablemente lúcida, parecían ocupar posiciones. Inanna, en cambio, ocupaba el aire. La música empezó antes del segundo servicio. Los sirvientes se movían con esa rapidez silenciosa que solo se aprende cuando una equivocación puede costarte el lugar entero de tu familia. Entraban, servían, inclinaban la cabeza, desaparecían. Y entre ellos, casi invisible para los de arriba, estaba el muchacho que la tablilla apenas nombra una vez. Un asistente de archivo, joven, manos delgadas, encargado de custodiar una bandeja de cilindros sellados hasta que fuera requerida en la cámara interior. No lo presenta como importante. Eso fue precisamente lo que me hizo prestar atención. Las grandes ruinas casi nunca empiezan por los protagonistas. Empiezan por alguien secundario que escucha bien. A medida que avanzaba la comida, el tono cambiaba. Al principio hubo formalidad, brindis, recitación breve, elogios al agua dulce, mención ritual a la casa antigua, reconocimiento del orden legado. Luego vino el verdadero banquete, el momento en que los cuerpos se aflojan, las voces suben, las jerarquías ya no desaparecen pero se vuelven juguetonas,
peligrosamente confiadas. Se habló de ciudades rivales con desprecio liviano. Se rieron de una familia del norte que había intentado imitar ceremonias sin poseer el protocolo completo. Se comentó el precio del cobre como si el mundo entero fuese un mercado diseñado para alimentar aquella mesa. Enki habló poco. Eso también quedó registrado. Bebía menos que los demás. Observaba, pedía cifras, hacía preguntas breves sobre tiempos de traslado, humedad de almacenamiento, sellos de tránsito. Era el único en la sala que parecía recordar que bajo el perfume había arcilla y que la arcilla puede romperse. Y Nana sí bebía, no hasta perder el control, lo suficiente para que el resto quisiera seguirla. La tablilla la muestra acercándose, una vez y otra, al tema prohibido sin nombrarlo del todo. Habló de ciudades nuevas, de prestigio transferible, de cómo una casa no domina verdaderamente mientras dependa para siempre del centro antiguo. Dijo, y aquí el escriba fue tan preciso que casi lo oí. Eridu no puede seguir siendo la única puerta. Hubo una pausa, no larga, solo la suficiente para que quienes entendían el alcance de la frase midieran si debían reír, callar o apoyar. Uno de los representantes de Enlil respondió con cautela, diciendo que ciertas cosas no se replican sin riesgo, y Nana sonrió. Esa sonrisa aparece descrita de manera extraña, casi técnica, sin mostrar disputa en el rostro. Eso significa que la disputa ya estaba allí. Entonces entraron los cilindros, no muchos, 4, transportados sobre una bandeja y acompañados por 2 cajas pequeñas cubiertas con lino encerado. No se los presentó a la multitud, se los acercó a la mesa alta, lo que bastó para alterar el peso de la noche. La conversación dejó de ser banquete y se volvió negociación. Los objetos eran, sin nombrarse todavía del todo, parte de los MI, no la totalidad. Nadie era tan idiota, pero sí una porción suficiente para decidir qué casa podía consagrar, registrar, exhibir, legitimar, juzgar y ser imitada por otras. Es decir, suficiente para plantar en otra ciudad el esqueleto de una soberanía nueva. La discusión fue hermosa en su fealdad. Nadie habló como ladrón. Todos hablaron como herederos. El enviado de Enlil insistió en que el orden debe permanecer donde nació, y Nana replicó que el orden que no se expande se pudre. Otro hombre dijo que ciertas fórmulas, si salían de Eridu, volverían menos necesaria a Eridu. Ella respondió que la necesidad más estable no es la exclusividad, sino la dependencia de una versión más deseable. Eso me dejó helado cuando lo leí, porque allí estaba la inteligencia superior de Inanna. No quería destruir el sistema. Quería revestirse con él, llevarse suficiente forma, suficiente rito, suficiente legitimidad, suficiente glamour institucional para que otras ciudades giraran hacia ella no por miedo, sino por fascinación. Enki intervino por fin. Su frase quedó resumida, pero bastó. Lo que sale ya no vuelve igual. No sonaba a prohibición moral, sonaba a evaluación de daños. Y Nana no se ofendió. Al contrario, la tablilla la muestra entretenida, como si el riesgo la excitara más que el placer mismo de la mesa. Tocó uno de los cilindros con 2 dedos, apenas, y dijo algo que el escriba consignó sin comentario, tal vez porque comprendió que el comentario sería demasiado peligroso. Entonces habrá que decidir qué versión del mundo recordarán. Ahí supe que el banquete había dejado de ser banquete. Ya era guerra sin soldados. El joven asistente de archivo seguía de pie, sosteniendo la bandeja vacía donde habían descansado los cilindros. Nadie le prestaba atención. Los hombres poderosos olvidan con facilidad que los objetos suelen pasar primero por manos humildes, y las manos humildes, cuando están cerca del poder, aprenden más de lo que conviene. La música volvió, pero como fondo. 2 sirvientes trajeron más vino. Hubo un intercambio de sellos. No un robo teatral, no una huida. Nada que un narrador vulgar agradecería para volver la escena más sencilla. Fue peor. Hubo consentimiento fragmentado, una ambigüedad deliberada, un acuerdo pronunciado de forma tal que, al amanecer, cada facción pudiera sostener una versión distinta de lo ocurrido. Ese es el lujo de las élites verdaderas. No necesitan inocencia, necesitan interpretaciones. Según la tablilla, 2 de los cilindros pasaron a custodia temporal para inspección y validación complementaria, en nombre de la señora. Otro quedó en disputa. El cuarto fue devuelto. Las cajas pequeñas no volvieron a enumerarse en el mismo orden en que habían entrado, y el escriba, en vez de denunciar, se limitó a dejar una observación en apariencia trivial. Contado al inicio, 7. Contado al final, 7. No iguales. Tuve que apartar la tablilla, porque esa línea era más explosiva que un crimen abierto. Todo seguía contando, nada seguía siendo lo mismo. Eso solo ocurre cuando el poder ha descubierto que la mejor forma de robar no es hacer desaparecer un objeto, sino cambiar su función sin alterar el número. La parte final me dejó un sabor amargo que aún siento al recordar. Cuando la sala empezó a vaciarse, el joven asistente fue enviado a devolver la bandeja a una cámara lateral. Al pasar por un corredor estrecho, oyó voces.
No las interrumpió, no tuvo tiempo. Reconoció la de Inanna y otra más baja, probablemente de uno de sus administradores cercanos. La tablilla resume, en trazos veloces, lo escuchado, que el traslado debía hacerse antes de la nueva luna, que una copia bastaría para cubrir la ausencia durante una inspección superficial, que Eridu seguiría siendo venerada incluso mientras perdía monopolio, y que el verdadero poder no está en poseer el origen, sino en lograr que otros dependan de tu versión del origen. El muchacho oyó demasiado, eso lo comprendí al instante, porque el escriba no escribió su nombre completo en ninguna parte, lo dejó como sombra. Los archivos protegen a veces por omisión, pero una última nota, comprimida al borde inferior, revelaba el peligro. El portador de bandeja tembló al devolverla. Eso bastaba. En casas como aquella, un temblor puede condenarte. Cerré los ojos y respiré el olor seco de la sala donde yo copiaba, tan lejos ya de Eridu y sin embargo tan cerca de su miedo. La noche del banquete no importaba por el exceso de vino, ni por la provocación de Inanna, ni siquiera por el posible traslado de los M. Importaba porque, en algún punto de esa noche, los que mandaban olvidaron la primera regla del dominio duradero: no hablar con demasiada claridad delante de quienes aún tienen hambre, y supe, antes de abrir la siguiente tablilla, que el agua iba a subir, no por maldición, no por furia del cielo, sino porque todo sistema que juega con compuertas, archivos y ambición acaba descubriendo que el barro recuerda mejor que los hombres. El diluvio no llega como castigo, llega como llegan todas las cosas que los poderosos creen dominar, primero como un detalle, luego como un costo, y finalmente como una sentencia que nadie firma pero todos obedecen. La 11ª tablilla no tenía el tono de una epopeya, tenía el tono de una noche sin sueño. Comenzaba con informes. El viento del sur sostenido más días de lo normal, mareas altas en la desembocadura, agua salada empujando hacia arriba, filtrándose donde el barro ya estaba cansado, un dique reparado a medias. Un canal secundario obstruido por limo acumulado, una cuadrilla insuficiente porque la mitad estaba enferma, un supervisor muerto de una fiebre que la casa alta llamaba debilidad, para no tener que llamarla consecuencia. Nada sobrenatural. Solo matemática y negligencia. El texto mencionaba que Enki pidió revisar compuertas antes del amanecer, que los hombres de Enlil insistieron en mantener una ceremonia prevista para calmar a la ciudad, que Inanna envió mensajeros para acelerar un traslado, que el Apsu debía permanecer intacto aunque el barrio alrededor se inundara. La prioridad estaba clara incluso antes de que el agua se moviera, no salvar personas, sino preservar la continuidad del mecanismo. Y entonces el agua empezó a subir. Primero fue un rumor bajo las tablas del piso, un sonido húmedo, como si la ciudad respirara por debajo. Después el olor, un olor salado, metálico, que no pertenece a un río dulce. Luego la primera filtración visible en la base de un muro, una línea oscura, una herida que se ensancha sin prisa. La tablilla registra el momento exacto en que un guardia pone el dedo en la grieta y lo retira con barro líquido. No escribe pánico. Escribe confirmación. A partir de ahí, todo es logística. Se ordena evacuar depósitos menores. Se traslada grano a plataformas altas. Se atan animales, se cortan caminos, se grita el nombre de las familias útiles primero. Se deja para después a las otras. La humanidad, como ya había aprendido con Adamu, no es un estado general, es un orden de prioridad. La parte más dura de la tablilla es también la más silenciosa. Describe a la gente común en los patios, cargando lo que puede, atando niños con sogas cortas para no perderlos en el agua turbia, empujando carros que se hunden, llorando sin ceremonia porque la ceremonia cuesta tiempo. Describe cómo algunos corren hacia el templo creyendo que allí habrá refugio, y describe, con una frialdad que me quemó los ojos, cómo los guardias del recinto interior cierran puertas, no por crueldad teatral, por protocolo, no mezclar con voces. El Apsu se vuelve una isla, no una isla de salvación, una isla de archivo. Dentro, los Anunnaki, o sus funcionarios, que es lo mismo cuando la estructura manda, organizan la retirada de los ME. No todos, nunca todos, solo los que sostienen el esqueleto, los cilindros sellados, las tablillas maestras, las listas de calendario, los registros de cargos, los protocolos de consagración, los emblemas de legitimidad. La tablilla incluso registra el orden de empaquetado, como si el mundo exterior ya fuera irrelevante, y lo único real fuese el inventario que debe sobrevivir. Mientras tanto, afuera, el agua entra en las casas por debajo de las puertas. Al leerlo sentí una rabia extraña, no explosiva, sino densa, como barro en el pecho, porque no podía decir que los de arriba no entendieran el dolor, lo entendían demasiado bien. Solo habían decidido que el dolor ajeno era un costo aceptable para preservar la continuidad del mando. En un pasaje central, Enki aparece otra vez. Esta vez no con cálculos, sino con prisa. Ordena abrir una compuerta para aliviar presión.
Un enviado de Enlil lo detiene. Abrir allí inundaría un barrio donde viven familias de funcionarios menores. Enki responde, según el escriba, con la frase más humana que le he visto en todo el expediente. Si no abrimos, el agua lo tomará todo. No era compasión, era realidad. Y sin embargo, en esa frase había algo que sonaba al límite moral, aunque él no lo nombrara así. Como si por un segundo el hombre técnico viera que incluso el archivo necesita un mundo donde existir. Y Nana, en cambio, aparece en otra escena, breve y brillante como cuchillo. Se le informa que 2 cilindros destinados al norte están listos para moverse, pero el camino por tierra ya no es seguro. Ella ordena que se usen barcas internas, aunque eso signifique quitar embarcaciones a la evacuación de familias comunes. La tablilla no registra debate, registra ejecución. Luego viene el momento que hace que la palabra diluvio deje de ser metáfora y vuelva a ser cuerpo. El dique principal cede, no con un estallido glorioso. Cede como ceden las cosas hechas de barro. Primero un crujido, después un hundimiento, luego un hueco que se convierte en boca. El agua entra con una furia no divina, sino física. Arrastra esteras, vasijas, animales, herramientas, golpea los tobillos, luego las rodillas, luego la cintura, apaga lámparas, convierte el barro en trampa. La gente cae y no se ve por qué cae, solo desaparece en un remolino sucio. El escriba antiguo registra algo que no puedo olvidar, que, en ese caos, los gritos se vuelven iguales. El pobre grita igual que el rico, el niño grita igual que el guardia. La diferencia no está en el sonido, está en quien tiene una puerta que se abre hacia adentro. Dentro del e-apsu se ejecuta la última fase, traslado del núcleo del archivo. Los custodios se amarran cajas al pecho, 2 hombres cargan una arca pequeña, se sellan paquetes con betún incluso mientras el agua lame los escalones. El escriba detalla que una tablilla se cae y se rompe, se decide no recuperarla. Eso me hizo comprender, con una tristeza que parecía ajena y propia a la vez, que incluso el archivo hace sacrificios, pero el sacrificio nunca es el mismo. Se sacrifica lo reemplazable, se salva lo que manda. En la sección final, el joven asistente, el portador de bandeja, reaparece como una sombra en el borde de la escena. No se dice su nombre, se dice su función, se dice que ayudó a cargar un paquete, se dice que vio el sello de Inanna sobre uno de los cilindros, se dice que oyó a un custodio murmurar: si esto llega al norte, Eridu seguirá viva aunque se hunda. Y entonces una frase que me heló: si el archivo vive, el mundo puede rehacerse. Eso podría ser esperanza. En manos de esa casa era una amenaza, porque significaba, aunque mueran miles, mientras el archivo sobreviva, la estructura volverá, con otros nombres, con otras ciudades, con nuevas ceremonias, pero con los mismos ME distribuyendo quién es persona y quién es útil. La última escena de la tablilla sucede cuando el agua ya ha bajado un poco y la ciudad huele a cadáver húmedo, a madera rota y a sal. Un carro de barro pasa llevando paquetes hacia un lugar más alto. No se menciona a los muertos, se menciona el peso. En un margen, con una letra distinta, más desesperada, más humana, alguien escribió una sola línea, como si quisiera que el futuro supiera que al menos una vez alguien vio el precio, salvaron la memoria, perdieron a la gente. Yo me quedé mirando esa frase mucho tiempo, porque ahí estaba el verdadero diluvio, no el agua, la decisión. Y cuando tomé la última tablilla del lote, vi que no era un informe ni un plan, era un sobre de arcilla, sellado, con la misma palabra que había visto antes, como una sentencia sobre la vida de cualquiera que tocara aquello: útil. El último sobre pesaba menos que una vasija vacía, y sin embargo, al tomarlo sentí que levantaba una ciudad entera. Estaba sellado con arcilla más fina que la de las demás tablillas. No era un documento de uso diario, era una decisión cosida. En la cara exterior, bajo la marca de útil, aparecía una nota que me obligó a dejarlo sobre la mesa y apartar la mano un instante, como si el barro pudiera morder, abrir solo cuando el origen ya haya sido embellecido. Eso me hizo sonreír con una tristeza que no era nueva, porque esa frase contenía toda la astucia de los Anunnaki. Sabían que la verdad desnuda siempre llega demasiado pronto para ser tolerada. Por eso esperaban, dejaban pasar una generación, 2, 10, permitían que el himno cubriera la cuenta, que la ceremonia cubriera la coerción, que el cielo cubriera el archivo. Solo entonces, cuando el origen ya estaba vestido con suficiente música, podía abrirse el expediente sin riesgo inmediato. Para entonces, la mentira ya no dependía de la fe, dependía de la costumbre. Rompí el sello con la punta del cálamo. Dentro había una tablilla pequeña, más íntima que las otras. No hablaba en nombre de una casa ni de una oficina. Hablaba una voz singular, un escriba, quizá anciano ya, quizá escondido en una ciudad que todavía olía a barro secándose después de la ruina. Reconocí el tono al instante. Era el tono de un hombre que ha servido demasiado tiempo al poder como para seguir odiándolo con inocencia, pero que aún conserva un resto peligroso de vergüenza. El texto no comenzaba con dioses, comenzaba con una confesión. Nosotros los hicimos parecer eternos. Leí esa línea y se me cerró la garganta, porque yo sabía que era verdad. Los soldados sostienen puertas,
Los capataces sostienen ritmos, los sacerdotes sostienen el perfume del mando, pero los escribas sostenemos la duración. Somos nosotros quienes damos a la injusticia la forma correcta para atravesar siglos. Somos nosotros quienes repetimos un título hasta que deja de parecer título y empieza a parecer naturaleza. Somos nosotros quienes convertimos un traslado de archivos en descenso de la realeza, una lista de protocolos en orden del cosmos, una política de retención en creación del hombre. La tablilla seguía. No descendieron del cielo, descendieron a los registros, y desde los registros subieron al cielo. Tuve que cerrar los ojos. Afuera la madrugada ya estaba clara. Oí el ruido de una escoba arrastrando polvo en el patio, el quejido de una bisagra vieja, el primer cubo de agua vertiéndose sobre ladrillos calientes. La vida diaria empezaba, como siempre, con su terquedad humilde, y yo estaba allí, inclinado sobre la prueba de que incluso los dioses más antiguos pueden fabricarse con barro, hambre y buena administración. La carta continuaba con una advertencia, no para los contemporáneos del escriba, sino para alguien como yo, para el futuro, para el copista que encontraría el lote cuando el embellecimiento ya hubiera hecho su trabajo. Decía que el antes de la humanidad no había sido una edad vacía, sino una edad sin reconocimiento, que los hombres existían antes de ser admitidos como hombres por la casa, que el verdadero acto fundador de los Anunnaki no fue crear cuerpos, sino monopolizar el derecho a otorgar nombre, parentesco, herencia, duelo y dignidad, que a eso, con el tiempo, lo llamaríamos civilización para no sentir náusea. Luego venía la frase más peligrosa de todas: si el archivo define al hombre, quien reescribe el archivo rehace la humanidad. Me quedé inmóvil, porque comprendí al fin qué tenía entre las manos. No era solo una historia del origen, era un arma. Si yo copiaba aquel expediente y lo dispersaba, no derribaría templos ni secaría canales. El poder real no cae tan fácil, pero introduciría una grieta en su inmortalidad. Haría visible que aquello que se presenta como eterno tuvo diseño, que aquello que se proclama sagrado tuvo costo, que aquello que se canta como creación fue, en gran parte, clasificación. Si en cambio lo destruía o lo enterraba en un nicho secundario del archivo, protegería el orden conocido, evitaría confusión, conservaría la paz externa de los hombres que viven mejor cuando el mundo parece sencillo, haría lo que tantos escribas antes de mí habían hecho, elegir estabilidad antes que verdad. Ahí estaba la elección, no entre bien y mal, entre dos formas de responsabilidad. Miré mis manos, estaban viejas, las uñas manchadas, la piel reseca por el polvo fino de arcilla y la cal de los depósitos. Pensé en mi vida entera, en deudas copiadas sin interés, en nombres anotados con cuidado para que una viuda no perdiera una parcela, en adopciones que daban hogar a un niño y también heredero a una casa, en castigos que yo había registrado sin añadir un solo adjetivo. Mi oficio me había enseñado algo terrible. El archivo no es justo, pero tampoco es simple. A veces da forma al abuso, a veces protege del caos. Casi siempre hace ambas cosas a la vez. Volví al texto. La última parte de la confesión explicaba por qué el sobre había sobrevivido, no por accidente, por cálculo. El escriba antiguo creía que ningún sistema puede sostenerse para siempre solo con miedo. En algún momento necesita que aparezcan hombres capaces de mirar el origen sin quedar petrificados por él. Hombres que entiendan que desmontar una mentira no basta, hay que decidir qué se pone en su lugar. Por eso había preservado el expediente, no para destruir la ciudad, para ofrecer a otra época la posibilidad de elegir una humanidad menos estrecha. Entonces sentí algo que no había sentido en ninguna de las tablillas anteriores. No esperanza, algo más duro. Responsabilidad. Tomé arcilla fresca. Preparé una tablilla nueva. No copié el lote completo. Eso habría sido necedad. Un archivo demasiado perfecto muere rápido en manos equivocadas. Hice otra cosa. Separé las piezas. Escondí la descripción del Apsu entre planos de reparación. Inserté la nota sobre Adamu en un registro de adopciones antiguas. Disimulé la confesión final dentro de una copia comentada sobre genealogías y calendarios. Y la frase central, la única que debía sobrevivir incluso si todo lo demás se perdía, la escribí en un borde lateral, casi como glosa, allí donde un futuro escriba curioso pudiera encontrarla. No los crearon con barro. Los crearon con columnas. Fue mi pequeña traición, y también mi oficio más honesto. Al terminar volví a sellar el sobre original, no para proteger a los Anunnaki, para proteger el hilo. Hay verdades que, si se muestran enteras, son devoradas por los mismos hombres que dicen quererlas. Necesitan pasar de mano en mano, como brasas pequeñas, hasta que alguien sepa sostenerlas sin convertirlas en incendio inútil. Guardé el lote en un nicho secundario, detrás de textos menos peligrosos y más aburridos, un lugar donde solo un escriba paciente, insomne
firme o desobediente, lo encontraría. Exactamente la clase de hombre que el primer autor había esperado. Cuando salí al patio, el día ya había empezado del todo. Un aprendiz corría con una cesta de tablillas húmedas. Un viejo cargador discutía por una entrega de cebada. Una mujer esperaba junto a la puerta exterior con un niño de la mano y una reclamación de herencia enrollada en tela basta. El mundo seguía. El mundo siempre sigue. Esa es la fuerza de las ciudades y también su condena. Me quedé mirándolos un momento. Entonces entendí el verdadero significado de todo el expediente. Los Anunnaki no eran dioses antes de la humanidad. Eran administradores de un mundo donde la humanidad aún no estaba repartida por completo. Su provocación, su lujo, su teatro, su cielo, sus banquetes, sus su cálculo sobre Adamu, su brutal elegancia al salvar archivos y dejar ahogarse a la gente. Todo eso había servido para una sola cosa: decidir quién contaba. Y mi tarea, al final, no era desenmascararlos solamente, era no repetirlos. Por eso dejé la prueba donde pudiera sobrevivir. Por eso no la canté. Por eso no la destruí. Porque el verdadero giro no era que los dioses hubieran sido hombres. El verdadero giro era otro: que un hombre viejo, sentado ante una lámpara de aceite, todavía podía elegir qué humanidad merecía ser recordada.